ahora sí, todo nuestro aplauso al Señor. Costó, oramos, un pueblo ferviente allí, por lo menos todos los martes aquí, sin ponerlo, porque no lo estoy poniendo en los motivos. Sin embargo, yo he escuchado en todos los grupos clamando para que los planos por fin salieran y pudiéramos edificar. Gloria a Dios, porque grande, grande, grande es su fidelidad, como festejábamos el domingo pasado. El lema sigue estando allí: Dios siempre fiel. Dios siempre fiel. Muy bien, una pregunta de puro curiosa. ¿Para alguien aquí el libro de Ruth es su libro preferido? Está en la Biblia. ¿Cuántos leyeron Ruth? Vamos por otra. Bueno, unos cuantos, porque vamos a tocarla, pero no en profundidad. Así que Ruth es una de las historias más hermosas que hay en la Biblia. Es un libro cortito, solo 2 hojas, y emerge como un faro, como una luz en medio de tanta oscuridad como es todo el libro de los jueces. Al punto que el libro de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Ruth es un canto de amor entre una nuera, escucharon bien, una nuera y una suegra, un canto de amor, la obra de redención que Dios hace, un canto de amor porque termina con un casamiento. Entonces es un libro maravilloso. Los desafíos. Y en esta noche vamos a ver algunos pequeños detalles en este libro de Ruth. Cuando miramos el primer versículo, dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces aquí en este capítulo, en este primer versículo, ya tenemos 3 datos. El primero, que era el tiempo final de los jueces, porque termina con el nacimiento de David. Y sabemos después que David llegó a ser el rey. Entonces, un tiempo antes de la finalización del tiempo de los jueces es cuando ocurre esta historia. En segundo lugar, lo que nos dice que había hambre en la tierra. En toda la tierra de Israel esta hambruna. Porque venían a veces por las guerras. Cuando leemos Jueces vemos que como el pueblo caía en total apostasía, en rebelión, venían invasores y les llevaban todo. Entonces muchas veces el hambre se debía a las guerras, en algunos casos por las sequías que llegaban a pasar, y a veces como un juicio de Dios también. No sabemos cuál de las 3 situaciones, pero sí que había hambre en la tierra. Y vemos una decisión que fue importante, que tuvo marcas. Y decisión es eso, una resolución, una determinación que una persona hace. Pueden ser decisiones simples que no afectan demasiado nuestra vida, pueden ser decisiones más importantes como con quién me voy a casar, qué carrera voy a hacer o situaciones así, pero hay otras decisiones que pueden llegar a ser trascendentes, como pasó en el caso de Elimelec. Cuando nosotros vemos nuestras circunstancias temporales a la luz de nuestros ojos físicos, es una cosa. ¿Qué es lo que pasó con Elimelec? Debemos mirar las circunstancias de todos los días a la luz de nuestros ojos sobrenaturales y tratar de entender las cosas que estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios está marcando, a lo que Dios nos está queriendo decir. Elimelec significa
mi Dios es rey. Pero Elimelec no tuvo la confianza de que este Dios, que era rey, podía hacerse cargo de sus necesidades. Entonces toma la decisión junto con todas sus familias y va a emigrar a Moab. Y curiosamente, si quieren ponerme el mapa, Moab era uno de los países vecinos, pero enemigos de Israel. Y Elimelec sale de Palestina, sale de la tierra prometida y va a un país enemigo. Ustedes ven a Belén, allá arriba, tuvieron que llegar hasta Jerusalén, cruzar, llegar hasta el río. Solo ese camino eran 75 kilómetros, más bajar después hasta Moab, que no sabemos si quedaron cerquita del límite con Rubén, más abajo. De eso depende el resto de kilómetros que ellos hicieron. Las mudanzas no son como las que nosotros hacemos hoy. No tenían un camión de mudanzas, no tenían medios de transporte. Así que los 4 miembros de la familia emigraron hacia tierra de Moab. Y salieron de Belén, que Belén significa casa de pan, para buscar su propio pan. Y esto es lo terrible. Dejaron la casa del pan, el territorio que Dios les había dado como pueblo, para salir en busca de su propio pan. Entonces, una decisión importante, trascendente, que marcó después sus vidas. Vivieron allí, no sabemos el total de años, algunos calculan que tal vez unos 18, no tenemos demasiados datos, pero dice el verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, aquí vemos esta familia ya radicada en Moab. Y con el correr de unos pocos años, la Biblia nos dice que el que muere en tierra extranjera es Elimelec. Luego se casan los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y después dice que murieron los 2 hijos. Hay una escala que hicieron 2 psiquiatras muy famosos, la escala de Holmes y Rae, tal vez escucharon hablar de ellos. Ellos trabajaron con 5.000 pacientes diferentes de todas clases sociales y armaron como una escala con 43 diferentes ítems para establecer cuáles son los traumas o las crisis que más afectan a las personas. De esos 43 ítems, el que está a la cabeza en la escala de estos 2 psiquiatras es la muerte del cónyuge. En segundo lugar está el divorcio o la separación. Un poco más adelante, en cuarto lugar, está la muerte de un familiar y recién en quinto lugar, las enfermedades. Entonces, en primer lugar, la muerte del cónyuge. Pero estos psiquiatras no tienen en esa escala la muerte de un hijo. Y qué duro que es para nosotros como seres humanos la pérdida de un hijo. Al punto que si nosotros hablamos de un hombre o de una mujer que perdieron su cónyuge, estamos hablando de un viudo o de una viuda. Si nosotros hablamos de hijos
que perdieron a sus papás, hablamos de un huérfano. Pero no tenemos palabra para describir a aquellos papás que perdieron hijos. Qué tremendo, ¿no? Y esta mujer no solo pierde al esposo, que es lo más alto en la escala de estos dos psiquiatras, sino que perdió sus dos hijos. Pero junto con estos tres hombres, ella pierde la posibilidad de ser abuela, porque no habían todavía dado a luz sus nietos. Entonces, imaginen, pongámonos por unos instantes en la piel de Noemí, lo que ella vive, el dolor, y en una tierra extranjera. Y ya fuera en cualquier lugar de toda esta zona de Medio Oriente, las viudas pasaban muy mal, porque al no tener el esposo, ellas no tenían un sustento. Entonces vivían de lo que podía ser la ayuda de un familiar o de lo que podía considerarla la comunidad donde se encontrara. Quedaban totalmente vulnerables. No tenían apoyo económico, no tenían apoyo emocional. La viuda en los tiempos aún de Jesús, por eso su especial cuidado, por eso la Biblia nos habla tanto de cuidar a las viudas y a los huérfanos, porque para Dios sí somos importantes. Pero esta mujer se encuentra allí. Entonces ella habla con sus nueras tratando de disuadirlas porque les dice que ella va a volver otra vez a Belén. Ha escuchado buenas noticias de que Dios estaba visitando su pueblo y se despide de ellas y les dice palabras tan llenas de amor, palabras tan llenas de amor y les dice que vuelvan con sus padres para que tengan nuevamente la posibilidad de contraer matrimonio. Noemí desconocía los planes de Dios y que Dios iba a usar a esa mujer moabita para que estuviera como parte del linaje del Salvador, porque Ruth está en la genealogía de nuestro Salvador. Y el dolor tan fuerte, tan profundo que tocó a la vida de Noemí hizo que ella por momentos perdiera de vista al Dios a quien amaba, que por un momento se nublara su vista y viera a Dios de una manera equivocada. Y eso quiero que prestemos atención en esta noche. En el verso 13, ella va a decir una palabra tremenda. Ella dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí pensó que Dios podía hacer cosas malas como las que hacemos nosotros. Había perdido su esposo, había perdido sus hijos, no tenía nietos. Todo su mundo se había venido abajo. Entonces podemos ponernos en la piel de ella y entender esa frustración tan grande que le hacía pensar que Dios podía hacer cosas malas y se llenó de dolor. Veía en Dios un Dios castigador, un Dios que estaba ahí, atento, mirando a ver dónde se equivocaba, qué pasaba, qué hacía mal para castigarla. ¿Y cuántas veces? Esa es nuestra imagen de Dios.
porque nos las han enseñado así, porque la venimos arrastrando desde nuestro hogar, pero muchas veces esta imagen de un Dios castigador está escondida dentro de nosotros como cristianos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, allá lejos de hace tiempo, pero cantábamos con los niños de la escuela dominical, y acá habrá muchos que se van a acordar, una canción que decía, cuida tus ojos, lo que ven. ¿Por qué? Porque tu padre te vigila con afán, porque te la va a dar. Finalmente ese era el sentido de la canción. Fíjate qué hablas, fíjate qué haces, porque Dios está ahí a la vuelta espiándote para castigarte. Y esto de alguna manera estaba escondido en lo que en el fondo de su corazón Noemí creía. Un Dios castigador. Nuestro primer pastorado fue en Tapalqué. En aquel entonces yo era joven, pero había una señora mayor española en la iglesia que nunca podía orar a Dios Padre. Y uno teológicamente le quería hacer entender que orábamos a Dios en el nombre de Jesús, pero que orábamos a Dios. Y me acuerdo su expresión. Y me dijo, ay, yo no puedo. Yo no puedo pensar en Dios Padre. Porque el padre de ella había sido tan violento y la castigaba con un cinturón, dejándole marcas, un hombre tan cruel, que ella asociaba su padre terrenal a este Dios Padre del que uno le hablaba. Entonces, como Noemí, miremos que escondido dentro nuestro no esté esta mirada de un Dios castigador, que solo hace cosas malas, que está esperando vernos equivocar. Una segunda cosa que creía Noemí, verso 20. Llegaron, recorrieron el camino inverso, ahora desde Moab llegando a Belén. Su nuera Ruth quiso de todas maneras acompañarla. Hermosa esa historia y ese versículo 16. Pero entran a Belén. Y Belén no era una ciudad enorme, sino más bien una aldea pequeña donde todos se conocían. Entonces, dice en el verso 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella escuchó el cuchicheo de las mujeres en las puertas de las casas y dijo, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera o agradable, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto. ¿Quién? El Todopoderoso. Me ha puesto. Ella creía en un Dios que estaba actuando y reaccionando como hacemos los seres humanos, que devolvemos. Me hace esto, yo le hago esto. Y ella pensó que era así. La amargura es uno de los sentimientos que más daño nos causan como seres humanos. Al punto que el autor de Hebreos nos aconseja, ¿verdad? Que cuidemos que ninguna raíz de amargura quede en nuestro corazón, que estemos atentos a esto. Y Noemí dice, porque Dios es el que me ha puesto en esta tan grande amargura. Era verdad, era su mirada. ¿Cómo nos cuesta entender cuando lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido? En un grupo pequeño, nos reuníamos una vez por semana,
una de las mujeres por fin estaba pudiendo abrir su corazón y confesar y hablar delante de ese grupo que se había hecho varios abortos, porque la relación con su esposo, alcohólico y violento, era tan mala que su único pensamiento era: ya tengo un hijo, no voy a permitir que más niños lleguen a este hogar con esta situación. Se había separado de este esposo abusivo. Su hijito tenía 10 años. Y uno de esos días, de manera imprevista, un colectivo lo lleva por delante y el nene de 10 años muere. Y en ese grupo ella contaba: mi mayor dolor es que ahora no puedo tener más hijos, porque me hice 13 abortos y mi cuerpo quedó destrozado. Y salta una hermana y le dijo: bueno, ya compensaste. Qué tremendo. ¿Entendemos lo que la hermana le quiso decir? Bueno, vos 13 no quisiste, Dios te llevó el otro. Qué tremendo cuando no entendemos a Dios y podemos presentar ese Dios que no es bíblico. Dios no actúa como nosotros. Por más que yo no quiera un hijo, no me va a quitar el que tengo. Eran otros los propósitos de Dios. Eso tenemos que entender. Noemí tampoco comprendió el actuar de Dios y dijo: porque en grande amargura me ha puesto. Me ha puesto. Estoy así por responsabilidad de Dios. En tercer lugar, ella va a decir en el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Me fui llena, me fui con una familia, con esposo, con hijos, llena de ilusiones, llena de esperanzas, llena de proyectos. Y ahora vuelvo sin nada, solo con esta nuera que me está acompañando. Ella creía que Dios podía fallarle. Y Dios no nos falla. Porque cuando pensamos que Dios puede cometer equivocaciones, que Dios es un Dios que a veces en algunas cosas se puede equivocar, entonces puedo pensar que Dios puede fallarnos, pero no es así. Dios nunca se equivoca. En el velatorio de un hijo de pastor, este joven falleció después de haber bajado de dirigir la alabanza, un culto maravilloso, un joven consagrado con una pasión por Jesucristo, 22, 23 años, no más que eso. En ese velatorio había un grupo de 3, 4 hermanas comentando, ¿no?, lo que había pasado y una de ellas, pero todas estuvieron de acuerdo, dijo algo así como: bueno, Dios se llevó a este chico tan bueno con tantos sinvergüenzas que andan por la calle. ¿Qué decimos? ¿Dios se equivocó? Dios se llevó al que no se tenía que llevar. Dios se equivoca. Si Dios se equivoca, Dios puede fallarnos. Para que pensemos, ¿cómo está nuestro concepto de Dios? ¿Qué pensamientos vienen a nosotros? ¿Qué podemos aprender de la historia de Noemí? 2 cosas importantes en la vida de Noemí. La primera, pese a todo su dolor, pese a todo
lo que sufrió. Ella decide salir de la tierra de Moab para regresar a Belén, a la tierra prometida, a la casa del pan. Aún en medio de sus circunstancias, ella sabía que Dios era real, que debía volver al Señor, y se puso en marcha. Muchas veces nos cerramos. Cuando el dolor nos embarga, en lugar de acercarnos más a Dios, nos cerramos y nos vamos alejando. Qué importante la decisión de Noemí. Siempre podemos volver a Dios. Siempre debemos volver a Dios, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Pero a mí lo que más me conmueve mirando la vida de Noemí es que en medio de lo que no entendía, en medio de su dolor, en medio de las frases que decía, sin embargo, fue totalmente honesta y sincera con Dios. Totalmente honesta con Dios. Cuando estaba todavía con sus nueras, les dijo, Jehová ha salido contra mí. Pero lo expresó, pudo hablarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos máscaras? ¿Cierto? Y decimos, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Y sin embargo no es así para nosotros. Ella pudo decir, no quiso aparentar que todo estaba perfecto. Fue honesta en todo lo que le dijo a sus nueras, a sus vecinas. Y ella sabía que Dios la conocía y que lo que ella decía estaba delante de Dios. ¿Por qué a veces nosotros hacemos lo contrario? Tenemos miedo tal vez que nos juzguen, que digan, ay, qué poco espiritual que es, ¿cómo no va a estar bien? ¿Por qué este problema? Pero no siempre estamos bien, y esa es la verdad. Y qué hermoso es que podamos ser honestos delante de Dios y delante de los hermanos, para que nos ayuden, para que oren por nosotros, para que nos abracen, para que hagan eso que Dios quiere que hagamos. Si nosotros fallamos es un tema nuestro, no de Dios, ¿se entiende? Si yo recibo juicio cuando abro mi corazón, el problema es porque yo hago juicio, pero no del hermano que es sincero. Que podamos ser sinceros como Noemí lo hizo, porque ella ahí recibió la sanidad. Y todo el libro, desde esa instancia en la que ella llega a Belén, es de un cántico de esperanza y felicidad. Porque Dios transformó todo lo que Noemí veía como malo en baile. Como dice el Salmo, de endecha a baile. Noemí sí llegó a ser abuela, porque Ruth se casó con un redentor suyo, un redentor de la familia. No voy a entrar en ese tema en esta noche, pero qué maravilloso los planes de Dios, porque le dio una respuesta, porque confortó su corazón, porque hizo un milagro que ni Noemí pensaba que podía llegar a recibir. ¿Qué hacemos nosotros tantas veces en nuestras decisiones? ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles o las circunstancias difíciles que podemos atravesar? Cuando estamos en situaciones difíciles, necesitamos buscar la dirección de Dios muchísimo más que en cualquier otro momento. Siempre tenemos que orar, siempre tenemos que buscar el rostro de Dios, pero cuánto más cuando queremos tomar una decisión trascendente. Conocer su palabra, conocer al Señor como Él se revela en la Biblia.
quedarnos en la tierra prometida, porque siempre hay un Moab que está tratando de sacarnos fuera. Y que podamos ser abiertos y sinceros con nuestro Dios. Y vigilar y revisar en nuestras vidas esas distorsiones que tantas veces como Noemí tenemos de la persona de Dios. Dios es alguien que nos ama incondicionalmente, dice la Biblia. Y si nos equivocamos y si pecamos, lo que tenemos que hacer es volver a Él, porque Él nos perdona. Dios nos bendice en esta noche, nos habla en esta noche y nos dice, todo concepto que tengamos que corregir de Dios, esta es nuestra noche de oportunidad. Porque Dios nos ama y nunca hace malo en contra nuestro, nunca. Hay cosas que no entendemos, es verdad. Tal vez muchas cosas no entendemos, pero Dios no está en contra nuestro. Nunca está en contra nuestro. Hay caminos que nosotros no entendemos porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, desde nuestra finitud no podemos comprender todo lo de Dios, pero sí descansar en sus promesas, en su providencia, en su soberanía. Dios es un Dios soberano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por la vida de Noemí. Una mujer llena de sueños a su manera, llena de proyectos también a su manera, que por un momento tuvo un velo en su etapa de difícil, desconociendo cuál era tu propósito para su vida. Y tantas veces nos sentimos identificados con ella, Señor. No entendemos tu obrar. Y te pedimos perdón si en algún momento hemos dudado de vos, de tu bondad, de tu amor para con nosotros. Tu soberanía es sobre todo. Y sabemos que quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Señor, descansamos en ti. Venimos a ti en esta hora, con nuestras culpas, con nuestros fracasos, sabiendo que en ti tenemos perdón. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por su obra a nuestro favor. Gracias por ese amor que nos envuelve siempre. Y gracias porque tú le pusiste Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito seas. En tu nombre poderoso oramos, Señor. Amén. Y amén.